amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Como cada semana, temas puntuales nacionales e internacionales, nuestras acostumbradas secciones de Derecho de Familia, Migratorio, Conoce tu Constitución y en Comentando, un interesantísimo diálogo con el destacado jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a ver qué está sucediendo con la Ley 169-14 sobre el plan de regularización y además la posible reforma a la Carta Magna en nuestro Congreso Nacional. Así que no te pierdas el contenido de Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. Las plantas a carbón mineral producen casi 40% de la energía eléctrica mundial y más del 50% en potencias como Estados Unidos, Alemania, Israel, Australia, Rusia, Reino Unido, India, Brasil, Chile y otros países con gran desarrollo que usan este recurso debido a su bajo y estable costo. Hoy, en el mundo, se construyen cientos de plantas a carbón mineral y hay planificadas casi 1.200 más, lo que evidencia la confianza en esta tecnología. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. Derecho de Familia y Migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en el ámbito internacional. Vamos a observar brevemente los aspectos migratorios más relevantes en estos momentos. Y se trata precisamente de las fronteras entre Estados Unidos, California y México, que ante una disposición administrativa de reunificar a las familias que parte de ella han sido deportadas, pues está permitiendo la aplicación de estos directivos familiares, más bien en primer grado, que están demandando de permisos humanitarios para reunificar a sus parientes, los niños, niñas y adolescentes, esposos, esposas, familias separadas, están aplicando este permiso para que sea aprobado ante las autoridades de los Estados Unidos. Y todo esto, señores, en virtud de que la posibilidad de que se ponga en función más bien la medida ejecutiva adoptada por el presidente Obama y el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos está en una corte en estado de fallo en Luisiana. Se trata de que ya los alegatos fueron presentados por demandantes y demandados y que bueno, la corte solo espera tomar la decisión para poner o no en ejecución ya las ventanillas especiales que permitirían la regularización de más de 5.5 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Pero señores, luego de haber sido aprobada ya la emisión de esta medida ejecutiva por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, rápidamente algunos estados habían emitido permisos de trabajos, la cual contempla esta medida. Y bueno, ante el paro, el freno de una corte en Texas del juez Hannes, ahora las autoridades pues
no han decidido qué hacer con estos permisos que ya habían sido emitidos. Imagínense los ciudadanos que ya están trabajando con este permiso provisional para laborar en los Estados Unidos y que bueno, luego del freno a la medida ejecutiva, habría que emanar una resolución y dejarlo sin efecto, por supuesto, porque si algo Estados Unidos respeta y sigue muy de cerca, es el respeto a su Constitución. Y todo lo que va en la línea del respeto a la Carta Magna se cumple 100% en cualquier estado de los Estados Unidos. Pero bueno, toda esta incertidumbre que ha creado la provisión de los permisos de trabajo, ciertamente en los últimos días fue altamente comentado. Esperemos cuál será la decisión, que sin duda se hace esperar que sea la emisión de la cancelación de los permisos ya otorgados, en tanto la Corte de Luisiana se pronuncia sobre este freno a poner en ejecución esta medida, cuando ya cientos de ventanillas estaban listas para que los aplicantes se presentasen a presentar los documentos relativos para regularizar su estatus. Pero bueno, así las cosas con el tema migratorio en Estados Unidos. Pero señores, los latinos son una fuerza a considerar en los Estados Unidos y se acercan elecciones para el 2016. Y en este sentido, tanto las congresuales como las presidenciales dependen del voto latino, sin duda. Y una idea, una decisión de tomar medidas que favorezcan a estos inmigrantes, porque estamos hablando de que son inmigrantes que le suman a esta nación por su disposición de mano de obra, los años que tienen en Estados Unidos trabajando y que bueno, ya desde hace años de una reforma integral como fue en el 1986, en este orden pues se estila que se aprobará o se pondrá en ejecución esta medida ejecutiva que trata de traer un alivio a más de 5 millones de familias a nivel mundial. Pero bueno, seguimos observando qué pasará con esta problemática. Mientras el mundo, entre la problemática migratoria, en el tema de Europa, se levanta tímidamente, de acuerdo a publicaciones recientemente, sobre el tema económico. Sin embargo, la ley de extranjería para el caso de los españoles no ha surtido ningún cambio. Las esperas son amplias, las citas para reunificar las familias, las entrevistas, 10 meses, 9 meses, 8 meses, siguen siendo amplias. Pero bueno, los requisitos, el cumplimiento a esto y la verificación de las autoridades ante los precedentes de matrimonios irregulares, relaciones falsas, lamentablemente han creado esta cultura de que los expedientes de nuestros dominicanos tienen que ser examinados de una manera amplia para que finalmente se demuestren las pruebas y se otorgue el visado correspondiente. Así las cosas en este tema. Señores, pero vámonos a lo nuestro. ¿Qué está sucediendo con toda la problemática migratoria? Sin duda que este tema de la aplicación de la ley 285-04, del cumplimiento con la ley 169-14 que ordenó el plan de regularización, y bueno, y lo que piden las autoridades haitianas, prórroga o no, todo esto lo vamos a discutir con una persona con calidad y el destacado jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón en Comentando. Vámonos en otro orden a la sección más esperada de la semana. Conoce tu Constitución con Emmanuel Alexis Ventura Herrera. Veamos. Yo quiero conocer mi Constitución. ¿Y qué temas tenemos para hoy, Emmanuel Alexis? El tema que tenemos para hoy es disposiciones generales. Veamos en qué consisten estas disposiciones generales. Adelante, Emmanuel. Entre las disposiciones generales se destacan: número 1, el principio de igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Cualquier forma gramatical adoptada en el texto no atenta contra el respeto a este principio. Número 2, las funciones del presidente y el vicepresidente de República Dominicana terminan el 16 de agosto de cada 4 años. Y por último, las personas elegidas para desempeñar una función pública deben prestar juramento de respetar la Constitución,
y las leyes y ser fieles a los deberes de su cargo. Bien, Emanuel, ¿y tú tienes algún mensaje para los niños, niñas y adolescentes del país? Invito a todos los niños a conocer nuestra Constitución. Y yo te invito a ti, Emanuel, a preparar el tema de la próxima semana. Y a ustedes vamos a dar unas pinceladas en comentando a los aspectos nacionales de mucha relevancia en el país. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las nuevas plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Energía Limpia, MDL, del Protocolo de Kioto, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Continuando con ensayo jurídico, estamos en el ámbito nacional para ver algunos aspectos relevantes en esta semana. Pero antes yo quiero dar respuesta a algunos correos electrónicos que hemos recibido sobre los cuestionamientos de aquellas personas que se han quedado en el país siendo residentes de los Estados Unidos por problemas de salud, algunos por trabajo, otros porque expiró su carnet de residencia de los Estados Unidos o mejor conocido como Green Card. En este sentido, estas personas podrán demandar del reemplazo de su carnet de residencia utilizando la forma I-90, pero además de las renovaciones ordinarias que solo por la fecha oportuna de expiración y esto, aquellas personas que extraviaron su carnet de residencia, otros que obviamente les fue sustraído y tienen pruebas para presentar cuando la tarjeta fue destruida por el mal uso de la misma, etcétera, o que la tarjeta nunca fue recibida, u otros casos que se da mucho cuando el nombre le llega incorrecto. ¿Qué hacer en este sentido? Sin duda que si ya usted con su tarjeta expirada está en el país, no tiene la forma de cómo viajar hacia Estados Unidos, va a remitir al departamento correspondiente las pruebas de la problemática con su Green Card y además va a fortalecer el recibimiento de esta cita por escrito para que ante las autoridades consulares en el país usted pueda demandar de un permiso especial para viajar a los Estados Unidos o carta de ruta. En este sentido, dentro de los 6 meses que usted pueda elaborar con la ayuda de un profesional en la materia este expediente para demandar del reemplazo de su residencia, podrá hacerlo con todas las evidencias certificadas, ya sea de los médicos que estuvieron trabajando su caso en el país, alguna situación especial, y esto que se pudiese documentar ayudará bastante para recibir el beneficio del reemplazo de su carnet de residencia. Bien, señores, en otro orden vamos a ver algunos aspectos importantes que sin duda fueron de amplios comentarios en el país. Pues se trata, señores, comenzando con el tema de salud. En los últimos días, SENASA ha adoptado una disposición del Poder Ejecutivo donde se ordena proveer de carnet de seguro de salud a las trabajadoras domésticas. Sin duda que una decisión muy oportuna que tomaron nuestras autoridades recientemente, como esto, aquí tengo ya pues la publicación, donde esta institución, SENASA, inició la afiliación de 50,000 trabajadoras domésticas. Qué bueno, pero además, señores, sus dependientes, el esposo, el compañero sentimental, mediante un acto de relación de convivencia que sabemos
requisitos esenciales para un acto de relación de convivencia, por supuesto, que ninguna de las partes tenga un compromiso legal con un tercero y que además esta pareja tenga varios años ya de unión. Para estos fines no es necesario los 5 años que establece la Constitución, porque ya estos 5 años se consideran para demandar del beneficio de los recursos pecuniarios entre la misma pareja. Pero en este caso, pues con tener 1 año, 2 años, hasta 6 meses, pero sobre todo carecer de los recursos económicos para poder aplicar para este plan bajo un estudio socioeconómico que debe de presentarse en la evaluación de cada expediente, pero una aprobación muy oportuna del Poder Ejecutivo ya hace algún tiempo y que ahora se pone en ejecución con estas 50.000 familias. Qué bueno, definitivamente, en medio de tantas problemáticas, violencia y otros problemas del país, el encarecimiento de la canasta familiar, pues que veamos algo que definitivamente llega a familias muy necesitadas. En otro orden, señores, con este tema de la violencia, que vemos cada día, el temor para transitar por nuestras calles, el gran número de personas asaltadas, también otros víctimas de la criminalidad y que bueno, las autoridades, en este caso la Policía Nacional ha divulgado que la criminalidad ha disminuido en un 17%. Sin duda que en el marco del trabajo que está realizando la Policía Nacional, estas declaraciones hay que saludarlas y seguir combinándolo a que trabajen con la aplicación de la ley definitivamente que rige la Policía Nacional en este caso y las leyes ordinarias para el sometimiento en los casos correspondientes a las autoridades competentes, pero que además este 17% de disminución de la criminalidad se pueda reflejar precisamente en el día a día, en el transitar por nuestras calles, porque ellos lo declaran con evidencias, con números, con documentos, pero los ciudadanos realmente no estamos, en nuestro caso, no estamos desaprobando estas declaraciones, pero no sentimos la libertad, ni se siente en la calle la disminución de la delincuencia, así como ellos cuantitativamente lo pueden presentar. Queremos combinarle a que sigan trabajando para que relativamente se pueda apreciar y disfrutar del fortalecimiento de la ciudadanía en el país en términos de seguridad ciudadana. Bien, señores, sin duda que como cada semana, dentro de los compromisos de empoderarnos de nuestra Carta Magna que consta de 277 artículos, en esta semana vamos a dejarle un artículo muy corto que es el 124 que trata precisamente sobre el mandato presidencial, el derecho al voto que damos por un periodo de 4 años a nuestro presidente. Y finalmente, señores, en los movimientos de los partidos políticos, ya el candidato del PRM, el licenciado Abinader, promoviendo posibles alianzas, ha sumado ya al ingeniero Canaán dentro del equipo del PRM. Y también el Partido Reformista estuvo fortaleciéndose por Puerto Plata y zonas aledañas y combinando a los empresarios a conocer su proyecto presidencial a la cabeza del ingeniero Federico Antún Valle. Y bueno, y todos conocemos en qué está el PLD en estos momentos. Esperemos que el acuerdo, el entendimiento se imponga ante un partido fuerte para que podamos seguir todos y todas pues con un partido que en un momento pueda ser también de oposición férrea en beneficio de la nación, porque no siempre se hace un trabajo importante nada más en el poder, se pueden dar muchas caras de la situación. Y ya finalmente en el ámbito de la justicia, señores, un expediente que ha sido complejo, complicado para tomar una decisión de medida de coerción, el tema de los choferes. Aquellos choferes que
han sido acusados de tratar de secuestrar a un autobús cargado de niños, niñas y adolescentes y de profesores que se dirigían a la Feria del Libro recientemente cerrada. Este expediente ha traído recusaciones y bueno, y graves inconvenientes, pero bueno, que se imponga con respeto el apego a la ley y que bueno, así las cosas, que se respeten, señores, como debe de ser la ciudadanía. Esto fue un hecho bochornoso, pero bueno, que se aplique la ley en todo el sentido de la palabra. Y bueno, vamos a una brevísima pausa y volvemos con más en Ensayo Jurídico. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. Así habla nuestro presidente Quique. Los retos y desafíos que tiene la nación dominicana es que ustedes, los jóvenes dominicanos, construyan el cambio para crear las condiciones de bienestar de toda nuestra sociedad. Ha llegado la hora del cambio, ha llegado la hora de sacrificios en pos de la patria. Levanten la bandera dominicana. Compatriotas, la patria no solo se proclama, la patria se vive y se siente. Continuando con Ensayo Jurídico, y me place dar la bienvenida al destacado jurista, amigo y colaborador de Ensayo Jurídico, catedrático, experto en Derecho Constitucional y bueno, un defensor de los dominicanos y dominicanas, Juan Miguel Castillo Pantalón. Gracias, te faltó. Y amigo tuyo, sí. y de Alexis, y de Claro todos los abogados sí. de ANAI. Exacto, Sí, qué sí, bueno. yo encantadísimo. El hijo bueno a su casa buena. ¿Verdad? Y tu colaboración, como vine siempre. aquí, teníamos unos meses que no venía. Así es. Pero encantadísimo. Ya te estábamos extrañando. Y yo también. ¿Verdad? Me hacía falta. Pero enhorabuena. Fíjate Gracias. que en el momento preciso, justo cuando ya en la palestra nacional e internacional, señoras y señores, porque es lamentable que se dan situaciones a veces para combinar a las autoridades nuestras a tomar decisiones en temas puntuales de la República Dominicana, como es la soberanía de la nación. Y en ese sentido, pues el próximo 17 de junio vence el plazo para aquellos que se acojan al plan de regularización en virtud de la ley 169-14. Y Pero del decreto 327-13 así que es. establece el plan. Claro, Hay pero dos fíjate disposiciones complementarias ahí. que he dividido nuestro conversatorio en dos fases muy importantes. En la primera fase vamos a entrar sobre el plan de regularización y luego ya en la segunda vamos con la posible reforma a la Constitución. Porque fíjate todas las aritas que abre el plazo en estos momentos. Le solicitan la prórroga a la República Dominicana. El plan, en virtud de la ley, tiene mandamientos específicos, ¿verdad? Así es. Que hay que reiterarle a las autoridades y a la ciudadanía dominicana. En ese mismo sentido también el procedimiento a seguir que marca la ley, pero además el ministro de Interior y Policía ha declarado que previo al vencimiento, a la expiración del plan, se otorgarán unos 45 días sí. que van a vencer el 1 de agosto para que aquellas personas que se acogieron al plan completen sus documentos. Ha habido un poco de confusión con esto. Yo quisiera que por favor entraras en lo que es la ley per se 169-14 y luego entonces tus consideraciones sobre estos 45 días y delimitarlo para que la ciudadanía lo entienda de manera oportuna. Puntualmente la secuencia fue la siguiente. Luego de la sentencia 168-13 que reafirmó los criterios de nacionalidad, el Tribunal Constitucional ordenó al Poder Ejecutivo que cumpliera con un mandato de la Ley de Migración que está contenido en su artículo 151, que es hacer un plan de regularización migratoria para esas personas que se encontraban en una situación de facto de tener mucho tiempo radicados en el país, pero en una situación migratoria irregular. Entonces el presidente de la República dictó un decreto que fue el 327-13, que es el del Plan Nacional de Regularización. También a propósito de la sentencia 168, pues había una situación muy particular que no tiene que ver
tanto con lo migratorio, sino con un tema de asentamiento en libros de acta de Estado Civil de extranjeros, no migrantes, sino nacidos en la República Dominicana, a los cuales no les correspondía la nacionalidad dominicana por jus soli, porque sus padres son extranjeros en tránsito. Es el caso de la peticionaria Juliana de Guiz. Entonces, para completar esa parte, porque había una situación migratoria por resolver en relación con esos extranjeros nacidos en la República Dominicana y asentados o mal asentados en los libros de acta del Estado Civil, se dictó una ley que es la 169-14. Es la ley especial de naturalización que tuvo un decreto de aplicación que es el 250-14. Esta ley tenía un problema de redacción porque hablaba en el encabezado de naturalización especial y en el cuerpo hablaba de acreditación. Es decir, había un problema de mala utilización de los términos apropiados. Y obviamente hubo ciertas discusiones entre sectores que criticábamos esta evolución normativa. Algunos señalábamos que no alcanzaban esos vicios la constitucionalidad y otros que sí. Finalmente, todos coincidimos en que el decreto 250-14, que era el de aplicación de esta ley 169, adolecía de graves vicios de constitucionalidad porque creaba un mecanismo alterno, distinto, de declaración de nacimiento para aquellos extranjeros, no que no estuvieran asentados, sino que nunca hubieran estado asentados, pero alegaran nacer aquí. Porque el decreto 250-14 creaba un mecanismo nuevo, ajeno a la ley mandaba al procedimiento del libro rosado creado en la ley de migración, y esto permitía que una gente frente a un notario se autodeclarara. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Este decreto 327-13 del Plan Nacional de Regularización estableció una vigencia de 18 meses que se vence en el 17 de junio. Así es. Esos 18 meses nosotros entendíamos que era un plazo muy largo y además porque prohibió toda forma de deportación durante ese transcurso y alegábamos muchos de quienes criticábamos este decreto que invalidaba la ley por un decreto y por lo tanto por lo permisivo, ¿no? Y por lo permisivo porque ejercía un efecto llamada. No valieron las advertencias de las consecuencias que esto traería. Efectivamente observamos en los últimos 18 meses un agravamiento de la presencia masiva de indocumentados, de gente que quería aprovechar este plan. A ver, que establecía el inicio de la regularización para aquellos que hubieran ingresado antes del decreto 631-11, que era el reglamento de aplicación de la ley de migración, y no a partir de la ley de migración. O sea, también partía de un supuesto inconstitucional de que no había ley de migración. Es decir, había muchas razones. Se demandó inconstitucionalidad, varias organizaciones lo hicieron. ANAIS incluso se adhirió a una de estas acciones en la que yo participé. Y hubo el año pasado pues la conclusión de estos procedimientos. Hubo 3 acciones. 2 de ellas resultaron declaradas inadmisibles o rechazadas y la nuestra, en la que figura NAI, no ha sido fallada aún. Así es. Con respecto a la ley 169-14, la misma establecía un plazo muy corto de apenas 90 días que luego prorrogaron y en esos 6 meses el presidente de la República ya finalizó en su discurso del 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, frente a la Asamblea Nacional, el discurso de rendición de cuentas, dijo, bueno, en total aplicaron a la ley 169 8.775 personas, de aquellas que alegaban haber nacido en República Dominicana, pero no habían sido declaradas. Y habían pasado por acreditación automática, que es el mal término utilizado por la ley de naturalización, aquellos que estuvieran inscritos en la Junta Central Electoral, que ya habían sido inventariados por efecto de la sentencia 168-13 y que habían sido cifrados en unos 13,000 y tantos los hijos, los mal inscritos, hijos de haitianos. Entonces, obviamente la Junta todavía no ha dado la cifra exacta de cuántos de esos 13,000 y pico en el proceso de auditoría no hubo determinación de un dolo o fraude, porque esos también quedaban excluidos de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Estamos a días del 17 de junio. Ya comprimí todo eso. Claro. El Tribunal Constitucional no falló la acción declaratoria de inconstitucionalidad contra el decreto 327-13 del Plan Nacional de Regularización, ni contra el decreto 250-14 de aplicación de la ley 169. Pero uno de los plazos ya venció. Y ya sabemos la cantidad de personas. No fue una situación muy grave tampoco. Afortunadamente. Claro, pero lo que se trató de salvar nuestra Carta Magna, definitivamente. Y luego llega el 17 de junio, que es el término más largo, que es el del Plan Nacional de Regularización. El ministro de Interior y Policía, que es la cartera ministerial que tiene a su cargo la implementación de todo esto, porque la Dirección General de Migración es una dependencia jerárquica del Ministerio de Interior y Policía, pues dice, el señor Fadul, República Dominicana se está preparando para aplicar la ley. No va a haber prórroga, y lo enfatiza.
El canciller en la misma semana dice que ante la designación de un nuevo embajador haitiano que adelanta que su primer punto de agenda es gestionar una prórroga del plazo del Plan Nacional de Regularización y confesión de que ha habido una absoluta irresponsabilidad del gobierno haitiano en dotar a sus nacionales de documentos, lo cual es imposible absolutamente cualquier tipo de regularización migratoria en cualquier parte del mundo, porque sin documento de identidad usted no se puede registrar en ningún lado. Demostró que no tiene intención. No tenía intención y apostaron a eso. Exacto, lo aperturó tarde. Sí. Segundo, le puso un costo muy oneroso. Ahí sí. Y ahora entonces ha disminuido el costo, los costes del procedimiento, pero aún el sistema sigue siendo muy lento, no lo funciona. documenta. Claro. Entonces les toma lo tarde y el canciller dice, bueno, en la discusión de la agenda bilateral, el tema de la regularización migratoria no está. Pero el ministro de Interior, aunque dice esa parte, dice, vamos a cumplir con un plazo de 45 días para el procesamiento de la documentación de aquellos que apliquen hasta el último día a las 2 de la tarde, el 17 de junio, y por lo tanto esos 45 días vencerán, creo que el 1 o el 2 de agosto. Sí, el 1 de agosto. Es uno de esos 2 días. Entonces, bueno, la declaración es confusa, porque Carmen, ¿qué significa eso? Esos 45 días son una prórroga o no son una prórroga. Bien, al margen de que aún al momento en que nosotros estamos haciendo este programa, el ministro de Interior no aclaró, pero ya hubo una declaración incluso de un dirigente de un partido político, exdiputado y exministro de Minas y Energía, que es Pelegrín Castillo, diciendo, bueno, pero es que la declaración es confusa, que claro, ¿ha habido una prórroga de facto, sí o no? Vamos a dar el detalle ciñéndonos a la ley y al decreto. El decreto, aunque nosotros entendemos que es inconstitucional, es el que hay. 27, Mientras no sea declarado inconstitucional, es una normativa válida. Así es. Se presume válido y legítimo. Establece efectivamente un plazo de duración de 18 meses para su implementación y la invalidación de la ley migratoria para no deportación durante el transcurso del mismo. Y un plazo del trámite administrativo para que el Ministerio de Interior dé respuesta a cada caso específico, es decir, a cada solicitud de regularización de cada extranjero que aplique al mismo, de 45 días. Una vez dado el cual puede ejercer los recursos incluso previstos en la ley migratoria, que es un recurso de reconsideración. Pero en ese mismo sentido, no especifica si es al término del 17 de junio o esos 45 Atención. días. ¿Verdad? El análisis entonces iría, porque nosotros como abogados debemos ceñirnos en rigor jurídico a la letra de la ley, porque especular más allá significa, pues, más bien proyectar una opinión personal que aplicar un análisis racional, objetivo. Lo cierto es que el plazo está dentro de la ley de 45, pero en relación con quienes solicitan. Claro. Entonces, lo que no dijo el ministro de Interior, que es lo que yo entiendo, es que en relación con los extranjeros que no aplicaron al cierre del término, a esos no les tocan los 45 Nadie le va a días. recibir el expediente. Entonces, ante cualquier intervención migratoria de las autoridades de esos 45 días, un extranjero lo detienen. Un inspector migratorio, en un operativo, y le dicen, demuéstreme su estatus migratorio. Usted anda con su pasaporte, usted tiene su carnet de residente o de jornalero temporero. No, yo no tengo nada. ¿Usted aplicó? No, yo no he aplicado. Bueno, pues usted lo vamos a deportar. Claro. ¿Usted aplicó? ¿Dónde está su carnet? Ah, no, yo apliqué el día 30 de mayo. El día 16 de junio. No lo pueden deportar a ese que aplicó el 16. Ah, pero ¿han pasado 45 días? No. Ah, bueno. En estos 45 días lo ubicamos, tiene que dar su dirección y dentro de 45 días, si usted no está legal, tiene que irse para su país. Si no completa el expediente. Eso es lo que debió haber hecho o dicho el ministro de Interior, pero no lo dijo. De acuerdo a la letra del decreto, eso es lo que se entiende. Pero hay legítimas preocupaciones, Carmen. Claro. Esas fueron unas declaraciones para profesionales, definitivamente, porque yo digo, bueno, los 45 lo establece la ley, pero entonces, ¿quién lo va a entender? Porque se van a dormir. ¿A quiénes? ¿Por qué no aplicaron la ley o aplicar la ley desde el principio y no invalidarla? Porque, a ver, en relación con todos aquellos extranjeros ilegales que entraron después del 2011, a ver, que el inicio del plazo del 2011 ya de por sí es constitucionalmente discutible, pero bien, ese es el que está. Mientras no sea declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, está así. ¿Y los que entraron después del 2011? ¿Calificaban? No, no calificaban. Entonces, ¿por qué a ellos darle 18 meses de plazo para que soliciten? Porque le iban a decir que no como quiera. Fíjate, Juan Miguel, definitivamente esto, de acuerdo a lo que se implementó en la misma ley, no se podía ver como una amnistía, pero los resultados
están siendo como una especie de amnistía porque no tienen el mecanismo para Así clasificar quién entró antes del 2011, después del 2011 y los que entraron ya recientemente. ¿Cómo se va a clasificar esto? Has hecho una reflexión llena de sabiduría. Eso es así, Carla. Entonces está lo siguiente. En el mismo transcurso de tiempo, ya vimos el esfuerzo que hay de la parte de las autoridades haitianas de lograr una prórroga y, lógicamente, convertir en agua de borrajas toda la política migratoria tan excesivamente generosa que ha puesto en práctica el gobierno del Estado Dominicano. Un grupo de comunicadores que durante todo el transcurso de este tiempo ha seguido una línea comunicacional y de opinión más bien identificada con los intereses antidominicanos o al menos no dominicanos, se van a Haití. Firman una cantidad de convenios, pero todos son de la misma línea. ¿Pero convenio en qué calidad? Porque no representa ninguna institución. ¿O No, representarán algunas ellos fundaciones mismos, ellos o privados? mismos, Okay. esos mismos periodistas. Mucha gente está preocupada entendiendo que lo que se está preparando es la línea de acción mediática para presionarle una vez más al Estado Dominicano. Bueno, lo estamos o para viendo. magnificar o desinformar cualquier situación y desinformar, planteando que, por ejemplo, que cuando se cumple el plazo y empiezan a deportar, es violando derechos humanos. Pero fíjate que acaba de suceder. El Consejo Episcopal Latinoamericano señaló, más bien considerando grave y fuerte la situación de la migración en los países de la región. Sí. Hizo el comentario acá, Aquí. República Dominicana, ante una ley especial, como tú bien señalas. Sí. Es una situación grave y fuerte cuando le están dando facilidades, le cubren el costo, le están proveyendo hasta del trabajo, porque Así están es. combinando a aquellos empleadores a otorgarle un documento Así es. laboral provisional. Más aún, ya también salieron algunas declaraciones de algunas personas, de algunos sectores. Un periodista publicó, el periodista Coronel Rosa, un análisis muy particular diciendo, bueno, que de empezar a deportarse haitianos, proyectos importantes van a detenerse. Habría que preguntarle a este comunicador, con todo el mayor respeto que se merece y todo aquello que nosotros entendemos que debe garantizar esa libertad de expresión y de opinión a la gente, porque eso no se lo vamos a discutir. Pero ¿cómo es posible que se anteponga como preocupación el interés de privilegiar la ilegalidad y de perjudicar con ello la mano de obra dominicana? Porque Claro. lo cierto es que estas obras y estas urbanizaciones, Con un estos desempleo proyectos, tan elevado como tenemos. exactamente, en un escenario de tanto desempleo, de una baja salarial, haya razón que justifique la sobreexplotación con salarios miserables, aprovechándose de la vulnerabilidad de esta mano de obra, que los empresarios y los constructores les gusta, no por negra, sino por ilegal. Sí, tenemos que ir a la pausa, Juan Miguel, pero al retorno quiero que nos comentes sobre el artículo 135 del Código Laboral. ¿Qué hay que hacer para la aplicación del mismo para que las empresas sean sancionadas además? Tras la pausa. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico, hoy estamos conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, destacado jurista, experto en Derecho Constitucional, catedrático y bueno, y como decíamos, se ha destacado más aún en la defensa de la dominicanidad. Y en eso seguimos, en esa línea especial que todos y todas merecemos. Y bueno, ante lo justo, la aplicación del artículo 135 del Código Laboral 1692. Definitivamente los empresarios opinan, se quejan, si se hace una investigación exhaustiva, vamos a encontrar cientos y cientos de trabajadores ocultos y los dominicanos a la espera de un humilde empleo. Así es.
¿cuáles normativas, qué se debe accionar para que definitivamente se penalice, se investigue, se evalúe qué le corresponde a la Dirección General de Inmigración en este sentido? Carmen, lo pusiste de entrada para gol. Vamos a ver. Tal y como señalas, Carmen, el Código de Trabajo establece una normativa en el capítulo de relativo a la nacionalización del trabajo. Son disposiciones justas dirigidas a que la clase trabajadora encuentre los puestos naturales de trabajo en su mercado interno, lógicamente. Claro. Porque el puesto de trabajo debe privilegiar primero al nacional. Eso no es una disposición discriminatoria. Efectivamente, el Código de Trabajo establece las condiciones y proporciones de participación en los puestos de trabajo de la población trabajadora extranjera y de la nacional. Y la regla, por lo tanto, establecida es el del 80-20. Y solamente con permiso del Departamento de Trabajo, pues, y justificada que no hay pues trabajadores calificados para determinadas áreas, se puede variar esa proporción del 80-20. 80% de los puestos de trabajo en todas las empresas organizadas y las no organizadas deben ser ocupados por dominicanos. Ante la sobreoferta de la mano de obra, pues obviamente esa proporción en muchísimas áreas hace tiempo que es letra muerta. Así es. Por su parte también la Ley de Migración establece sanciones para aquellos empleadores que a sabiendas contraten y pongan a trabajar a un extranjero en condición migratoria ilegal. Atención. Claro. Y la sanción son 50 salarios mínimos por cada infracción. Nunca la Dirección General de Migración aplicó esa parte de la ley. Atención. Si eso se aplicara, aquí no hubiera desempleo. ¿Tú sabes cuánto es la proporción de desempleo entre adultos, entre los 15 y los 20, entre los adolescentes, adultos jóvenes, entre los 15 y los 35 años de edad en el sector en determinadas áreas de la economía, servicios y construcción y agrícola? Pues es el 25% para los dominicanos. Tasa de desempleo, eso ya ha sido medido por el Banco Central. Para extranjeros, 8%. Es decir, ya esas cifras están. Es decir, hay una correlación directa, indiscutible, entre participación de mano de obra ilegal y desempleo en adultos jóvenes. Ese primer empleo tan necesario para los dominicanos. Bueno, y hay mucha gente que no quiere que eso mejore, ¿eh? Señores, vimos un muchacho, un incidente que pasó hace un par de semanas, penosísimo, un muchacho, un niní. Niní es el joven que ni estudia ni trabaja, es el llamado lumpen proletario, que vive en los sectores marginados porque hay un nivel de inequidad social en un modelo de capitalismo de consumo y que aspira a esos símbolos del estatus y del consumo. Ustedes lo ven, pues identificado con algunos de los códigos de vestimenta propios de sociedades urbanas, de sociedades más desarrolladas. Son los raperos, los dembowceros. Pues esos muchachos que no tienen oportunidad, ellos buscan sus mecanismos de expresión a través de su forma de arte, pero no tienen oportunidad y por eso hay tanta violencia, tanta droga en la lírica de esos artistas. Un muchacho de eso no siente respeto por nada. ¿Qué hizo? Insultar a los padres de la patria, y la Procuraduría aplicó una sanción, no una sanción, llegó a un acuerdo para no someterlo porque ese muchacho hubiera tenido que pagar con meses de cárcel o años de cárcel ese ultraje a los padres de la patria, a los símbolos patrios. Hay una ley que castiga eso. Bueno, canta el himno durante 2 semanas. Una medida muy bien. Demasiado Lo que produjo fue otro fenómeno, el de la enorme, y eso mueve una reflexión social, la enorme cantidad de jóvenes que iban a la Plaza de la Independencia a darle apoyo a este muchacho. Días de semana, a las 10 de la mañana, habría que preguntar a esos muchachos si no estaban estudiando, ni estaban trabajando, evidentemente es parte de ese problema social. Cuando tú lo calculas en el esquema de desempleo y de falta de oportunidad, tú te das cuenta qué es lo que está aconteciendo. Y las políticas públicas, los planificadores del desarrollo, si existen acaso, en la nómina del Estado, no le están poniendo a ese asunto el interés debido. Conclusión, nosotros tenemos un desafío muy grande para la aplicación de la ley. No, y esperemos los que sectores también de la economía que tienen que... Porque la seguridad social no va nunca a despegar. Si esa gente no entra a trabajar, no cotizará. Si no entra a trabajar formalmente... No quieren invertir, no quieren pagar nada, y se lo quieren ganar todo. Y toda esa masa trabajadora indocumentada va a ir ¿a cuál sector? Al subsidiado. Es decir, la universalidad de la seguridad social
no les llega porque esos no cotizan, Claro. pero se le carga al presupuesto del SENASA Así es. y al de salud pública. Entonces, nosotros descuidámonos con el tema migratorio. Esa irresponsabilidad impacta en quién? En la salud de los pobres. Así es. Esa es la salud de los más humildes. No, y de hecho el Ministerio de Salud divulgó un porcentaje elevadísimo de los extranjeros indocumentados, Así es. que son los ciudadanos haitianos, Así es. que asumen los costes de la salud en el país. Hay Repleto hospitales que el los presupuesto se hospitales. le va en eso. Pero bueno, esperemos que el general, el nuevo director de Inmigración, Paulino Sen, tenga la aplicación de la ley. Se resuelve fácil con la aplicación Sí, de la ley, ¿verdad? sí, claro. Bueno, fíjate, vamos a entrar en un tema, sin duda, de la palestra nacional e Antes internacional de en eso, estos momentos. la acción de declaratoria de inconstitucionalidad de nosotros no ha sido No fallada. ha sido Por ahí fallada salió y una de estamos esas páginas de internet. pendientes, Sí. claro. Hay otra acción que fue rechazada. Exacto. La acción suscrita por ANAI, la doctora Carmen Herrera, el doctor Castillo Pantaleón, el doctor José Miguel Cristina Vázquez, Cristina Aguiar, Aguiar. Esa no Leila ha sido Rondón, fallada. Claro. Llamamos Y a ese medio seguiremos y le dijimos, pero atentos, claro. corrijan esa información. Así es, pero Sí, bueno, sí, sí. así las cosas, como Sí. dice un amigo Vamos al mío. otro tema ahora. Bueno, fíjate que sin duda el tema de estos momentos, y esperemos que dentro de unas horas ya con ensayo jurídico en el aire quizás tengamos alguna decisión nueva con el respeto a la Carta Magna, el entendimiento entre un partido grande, porque definitivamente un partido fuerte va en beneficio de la nación siempre y cuando actúe en favor de sus ciudadanos y ciudadanas, porque una nación sin partido fuerte va a estar a la disposición del primero que pueda perpetrarse ahí. Pero bueno, en ese sentido, sabemos que nuestra Carta Magna plantea desde los artículos 12 y 7 y siguiente lo que debe de ser un referéndum y además las reformas constitucionales per se. En este sentido, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que desde el artículo 12 y 7 y siguiente tratan las reformas generales, pero en el 272 especifica de manera clara sobre el referéndum aprobatorio cuando es de verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes. Entonces, en este sentido, con esta partecita, derechos, garantías fundamentales y deberes, vemos que el proyecto que ha sometido el PLD trata un tópico específico sobre reforma constitucional para permitir la reelección. Pero yo me preguntaba, si nosotros vamos a votar, por ejemplo, yo voy a votar y doy el consentimiento de un voto. La ley dice por 4 años, la actual, ¿verdad? Cuando ese candidato decide repostularse mediante un mecanismo, ya sea, como vamos a ver, como tú nos vas a desglosar estos artículos 12 y 7 y siguiente, ese consentimiento que yo di por 4 años tiene un mandato específico por esos 4 años. Pero al ese candidato decidir repostularse de nuevo, cuando yo voy a votar de nuevo, ¿estoy otorgando otro consentimiento o cómo podemos, de acuerdo a términos constitucionales, plantear primero la base que trata el 267 sobre garantías constitucionales, fundamentales, etcétera, y entonces aclararnos como catedrático, ¿verdad? Para que sea entendible el mandato, la elección del voto. Ok. Hay 2 lecturas posibles de estos textos. La reforma constitucional, tal y como señalas, está establecida en el 267 y siguientes dentro de la Constitución de la República. Ahí establece ese procedimiento que sigue el siguiente trámite. Lo voy a explicar de la manera más simple posible. La reforma de la Constitución tiene que ser hecha mediante una ley que convoca la reunión de ambas cámaras del Congreso, que cuando se reúnen, Senado y Cámara de Diputados, se llama Asamblea Nacional, que cuando es para reformar la Constitución, se llama Asamblea Nacional Revisora de la Constitución. La única vez, salvo esa, en la que ambas cámaras se reúnen es para oír los discursos del presidente los 16 de agosto y los 27 de febrero, pero ahí no tienen una función deliberativa, sino simplemente de escuchar las memorias y los discursos presidenciales. Entonces ahí, convocada, mediante esta ley especial, se produce la discusión del texto de la reforma propuesta. Pero ahí quiero detenerme para dar 2 detalles particulares. Esta ley de convocatoria es una ley que requiere un quórum especial para ser votada, sí o no. Y una vez, ¿y qué características debe tener esta ley?
Y dos, una vez producida la discusión de esa reforma, para poder ser aprobada de manera definitiva y válida, debe ser sometido a un referéndum cuando se trata exclusivamente sobre un tema de posibilidad de reelección, ¿sí o no? Entonces, brevísimamente, primero la ley de convocatoria. Las leyes en nuestro país siempre se llamaban leyes, no tenían una gradación conceptual. Las leyes no tenían ni siquiera nombre distinto dependiendo de si el quórum necesario para ser votadas o la mayoría necesaria para que la ley fuera votada válidamente en las cámaras del Congreso, si necesitaban un 2/3 o el mitad más uno, tenían el mismo nombre. Leyes. Claro. Equivocadamente, el legislador utilizaba el término leyes orgánicas para definir algunos tipos de leyes, pero el término era ocioso, es decir, no tenía ningún tipo de uso. Ley orgánica del Banco de Reservas, por ejemplo. Ley orgánica del Consejo Estatal del Azúcar. Pero realmente esas leyes no requerían un quórum mayor o menor. Y la Constitución, a determinada materia, tradicionalmente siempre les exigió una mayoría calificada de 2/3 por encima de la mayoría ordinaria del mitad más uno, por ejemplo, cuando había que operar un cambio en el régimen de la moneda o del sistema bancario. Pero la Constitución no le llamaba de ninguna otra forma y por lo tanto eran leyes también. En la modernización del texto constitucional luego de la reforma del año 2010, pues se introdujo una especificidad, una nomenclatura conceptual. Y entonces las leyes pueden ser, de acuerdo a la Constitución, en los artículos 111 y siguientes, leyes orgánicas, leyes ordinarias y leyes de orden público. Las leyes ordinarias son todas las leyes. Las de orden público son aquellas que no pueden ser modificadas por particulares, casi siempre en materia privada. Por ejemplo, claro, hay disposiciones en el Código Civil sobre los arrendamientos, pero las partes pueden convenir ciertas especificidades en un contrato que no sean las que están en la ley. Entonces eso es válido porque eso es simplemente de interés privado. Exacto. Las leyes que son de orden público son las que interesan a la sociedad y por lo tanto esas en un contrato no se pueden cambiar. Claro. Y están las leyes orgánicas, que es las que nos interesan para el caso, que son aquellas que requieren de una aprobación de un 2/3 cuando tratan de determinadas materias, entre ellas derechos fundamentales, una serie de nomenclaturas que están ahí. Algunos abogados han dicho, bueno, con respecto a esa ley se necesitan 2/3. ¿Por qué? Porque en cierta manera esto afecta los derechos de los ciudadanos que cuando ejercieron el derecho al voto, eligieron un presidente a conciencia de que solo lo hacían por 4 años y que no se podría repostular. Okay. Por lo tanto, si una iniciativa en esa dirección debe de contar necesariamente, según estos abogados, estos juristas, debe de contar con el 2/3. Esa es la primera discusión. Estamos hablando del 124 del 124, porque es claro, porque entonces los que dicen que no es necesario, que no es una ley orgánica, dicen, bueno, es que si te vas a la Constitución, el artículo que trata sobre la reelección es el 114 y ese no está en el capítulo que tiene que ver con derechos fundamentales. Por lo tanto, esa lectura restrictiva y literal dice, bueno, no es necesario, es una ley ordinaria. Ahí están servidas las dos posiciones totalmente extremas. Espero que la hayan entendido. Y luego está el segundo detalle de si esta convocatoria necesitará el 2/3 para ser votada a la luz del 272. El 272 es el que dice que la reforma debe ser sometida a un referéndum. Así es. Atención, habla ahí en el 272 de derechos y garantías fundamentales. Y el razonamiento que tú hiciste de entrada, al introducir el tema, es brillante. ¿Por qué? Porque, visto de que habla de derechos y de garantías, ¿qué garantía, si no el referéndum, establece la Constitución para hacer que el derecho a elegir que ha ejercido la población en las elecciones del 2012 no sea vulnerado durante el transcurso de ese mandato? Porque no habría ningún otro mecanismo de control o contrapeso. Entonces, desde ese punto de vista, pero además estos abogados que entienden que esto también requiere un referéndum, es porque el texto habla de que también la reforma que trata sobre los mecanismos de reforma establecidos en esta Constitución, atención, también se someten a referéndum. Entonces, bueno, había en ese segundo punto de vista también dos lecturas. Uno, que cuando el constituyente habla en el 272 de mecanismos de reforma establecidos en esta Constitución, se refiere a cualquier reforma de la Constitución o si la reforma trata de los mecanismos de reforma de la Constitución de ahí en adelante. Entonces, una lectura más extensiva o más restrictiva daría estos dos puntos de vista. Mi posición, la mía, es que no es divorciado del sentido y alcance del sistema
que establece, de nuestro sistema democrático representativo, en donde el soberano es el pueblo, que el mecanismo de consulta a través del referéndum sea introducido y que porque es una tutela efectiva e inmediata, porque es el soberano quien decide si procede o no un cambio de la Constitución. Además, ¿por qué? Porque la República Dominicana ha sido sometida en los últimos años a una verdadera ofensiva, una agresión contra su soberanía. Recordemos que hace unos meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos le mandó en una sentencia infame y absolutamente antijurídica, porque invade áreas que son del dominio reservado de la soberanía estatal dominicana, a cambiar la Constitución. Y aunque la reforma no va a tratar sobre lo que quería la Corte Interamericana, va a ser una reforma, y eso se verá mal. Muy mal, porque es una injerencia muy fuerte. Debilita el Estado. Se nos acabó el tiempo. Y debilita la Constitución, la desacraliza. O sea, yo estoy a favor de que la modificación o amplíe la legitimidad con el 2/3, o que el referéndum sea finalmente introducido, pues con eso se fortalecerá. Y un gobierno que pase un referéndum aprobatorio para reelegirse quedará muy fortalecido. Es decir, quien más interesado debía estar es el actual presidente. Eso hizo Chávez. Para Chávez poder reelegirse, el finado presidente salvando las diferencias. Salvando las diferencias, por supuesto, fue luego de un referéndum. Así es, definitivamente, claro. Y salió fortalecido. Bueno, pues esperemos que sea lo mejor para la nación y el respeto a nuestra Carta Magna. Encantadísimo, muy ilustrativa tus declaraciones como siempre. Las gracias por compartir con nosotros nuestros afectos a todo el equipo. Un abrazo a Leila. Y bueno, y combinarte como siempre a que todas las cargas, y fíjate Juan Miguel que tenemos que combinar a nuestros gobernantes, a que todas esas problemáticas, ese Congreso que está tan ardiente los últimos días, pues que deje sus cargas, sus problemas en manos de Dios. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida?